Eileen Carol Wuornos es una de las criminales más conocidas e infames en la historia de los Estados Unidos. Nacida el 28 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, su vida estuvo marcada por una serie de eventos trágicos y traumas que la llevaron a convertirse en una asesina en serie. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tenéis como siempre toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este contenido te invito a que te suscribas. Como adelantábamos al inicio, su vida estuvo llena de adversidades desde el principio. Su padre biológico, Leo Arthur Pittman, se dice que era un pederasta que pasó mucho tiempo en hospitales psiquiátricos y por ello se suicidó en la cárcel. Su madre, Diane Wuornos Melanie, se casó con Pittman cuando tan solo tenía 15 años y tuvo 2 hijos. Sin embargo, estos se divorciarían antes de que Eileen naciera, y Diane abandonó a sus hijos en 1960, dejándolos al cuidado de sus abuelos maternos, Laurie y Britta Wuornos, quienes los adoptaron legalmente y los criaron en Troy, Michigan. La infancia de Eileen estaría marcada por el abuso y la violencia. Alegó que su abuelo la maltrataba tanto físicamente como sexualmente, mientras que su abuela tenía problemas de adicción al alcohol. A los 12 años, Eileen descubrió que sus abuelos no eran sus padres biológicos, lo que le causó más confusión e inestabilidad emocional. Eileen también afirmó haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas desde muy temprana edad, incluso con su propio hermano. A los 15 años, Eileen quedaría embarazada y daría a luz a un niño que posteriormente sería dado en adopción. Después de esto fue rechazada por su comunidad y se vio obligada a vivir en un coche abandonado en un bosque. Pasó algún tiempo en un hogar para madres solteras antes de comenzar a trabajar como prostituta, adoptando el alias de Sandra Kretsch. Eileen también tuvo varios encuentros con la ley, siendo arrestada en varias ocasiones por delitos como serían conducir bajo la influencia del alcohol, disturbios públicos y agresiones. En 1976 su hermano Kate murió de cáncer de esófago y Eileen recibió una suma de dinero como beneficiaria de su seguro de vida. Sin embargo, gastó rápidamente el dinero en lujos y se vio envuelta en más problemas legales. Después de un tiempo en Michigan, Eileen decidió irse a Florida en busca de un nuevo comienzo. Allí conoció y se casó con Lewis Feld, un hombre mayor. Sin embargo, el matrimonio desde el principio sería problemático y Eileen tuvo enfrentamientos violentos, llegando incluso a golpear a su marido con una caña de pescar. El matrimonio terminó abruptamente con una orden de alejamiento y anulación. Después de una serie de arrestos por diferentes delitos, Eileen Wuornos fue detenida en varias ocasiones durante los primeros años de su vida adulta. Fue condenada por robo a mano armada, intento de pasar cheques falsificados, robo de una pistola y municiones, conducir sin licencia válida. Durante estos arrestos se encontraron armas y municiones en su posesión. Y a pesar de ser condenada y encarcelada por algunos de estos delitos, Eileen sería puesta en libertad en una ocasión antes de continuar con su vida delictiva. Utilizó varios alias, incluyendo el nombre de su tía, Lori Kristen Grody, para evadir a las autoridades y cometer así más delitos. Poco después de estos eventos, Wuornos conoció a Tyria Monroe, una mujer de tan solo 28 años, en un bar gay en Daytona Beach. Pronto se convirtieron en amantes y Monroe dejó su trabajo para que Wuornos pudiera mantenerla con sus ingresos de la prostitución. Juntas vivieron en moteles y en ocasiones durmieron en antiguos graneros. Durante este periodo, Eileen continuó enfrentando problemas legales, siendo arrestada por varios delitos, como serían la agresión y el vandalismo. También realizó llamadas amenazadoras a un supermercado y estuvo involucrada en otros incidentes violentos. Su relación con esta joven se volvería cada vez más tensa y también experimentaron dificultades financieras. El modus operandi de Eileen Wuornos variaba en cada caso, pero en general ella solía abordar a hombres que buscaban servicios sexuales o que ofrecían llevarla en su coche. Una vez que se encontraba en una situación vulnerable como víctima, Wuornos les disparaba con una pistola del calibre 22. Algunas veces las víctimas fueron encontradas en áreas boscosas o remotas después de ser asesinadas. Wuornos alegó que sus acciones eran en defensa propia, afirmando que los hombres la habían intentado agredir sexualmente o se habían vuelto violentos con ella. Sin embargo, la evidencia en su contra y su confesión posterior indicaron que sus motivaciones
podrían haber sido más relacionadas con el robo y la obtención de dinero para su sustento. Es importante tener en cuenta que Wuornos fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y su vida estuvo marcada por experiencias traumáticas y abusos. Estos factores podrían haber contribuido a su comportamiento delictivo y su relación conflictiva con los hombres. Sus víctimas conocidas fueron 7 en total, aunque ella afirmó haber matado a más hombres. Richard Mallory fue su primera víctima conocida. Wuornos lo mató el 30 de noviembre de 1989. Mallory era un hombre de negocios de 51 años y se cree que fue asesinado en un encuentro sexual en un motel. Se trataba de un violador en serie y exconvicto a quien Wuornos aseguró haber matado en defensa propia. Después de esto, habría asesinado a David Spears, Charles Cardon, Peter Siemens, cuyo cuerpo, por cierto, nunca fue encontrado, Troy Barros y Walter Jenon Antonio. Finalmente fue identificada cuando ella y Tyrion Monroe, su pareja, se vieron involucradas en un accidente con un coche que habían robado a una de sus víctimas. Aunque Wuornos estaba herida, huyeron de la escena. Su retrato robot fue difundido por la televisión, lo que llevó a su identificación. La policía rastreó a Monroe en Pensilvania, donde se le ofreció inmunidad a cambio de testificar contra su pareja. Aileen Wuornos fue detenida el 9 de enero de 1991 en Port Orange, Florida, después de que la policía descubriera evidencia relacionada con los asesinatos en el vehículo que había robado a una de sus víctimas. Wuornos finalmente sería acusada de posesión ilegal de armas y robo de coches. Durante su interrogatorio, Wuornos confesó haber matado a varios hombres en defensa propia. Sin embargo, a medida que avanzaba el proceso judicial, se presentaron pruebas y testimonios que desafiaron su versión de los hechos y planteaban dudas sobre la validez de sus afirmaciones de autodefensa. El juicio de Aileen Wuornos comenzó en enero de 1992. Durante el proceso, Wuornos se declaró culpable de los asesinatos de Richard Mallory, Dean Humphreys y Troy Barres, pero afirmó que actuó en defensa propia. Sin embargo, fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a la muerte. Durante los años posteriores, Wuornos continuó apelando su condena y mantuvo su afirmación de que había actuado en defensa propia. Sin embargo, todas esas apelaciones fueron rechazadas. Durante este periodo conoció a Arlene Braillet, quien buscó lucrarse con su historia a través de entrevistas y contratos cinematográficos. La relación entre ambas se deterioró y Wuornos comenzó a sospechar que esta mujer solo estaba interesada en el dinero y la publicidad. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass, society, and the cops, and the system. A raped woman got executed and was used for books and movies and shit. Bladder climbs, the election, everything else. I got a big finger in all your faces. Thanks a lot. You're an inhumane bunch of fucking living bastards and bitches, and you're gonna get your asses nuked in the end. And pretty soon it's coming. 2019, a rock's supposed to hit you anyhow. You're all gonna get nuked. You don't take fucking human life like this and just sabotage and rip it apart like Jesus on the cross and say thanks a lot for all the fucking money I made off of you. Durante una entrevista con Nick Bromfield, pensó que las cámaras estaban apagadas. Aileen admitió que el asesinato de Mallory fue en defensa propia, pero que eligió la pena de muerte por no poder soportar una vida en prisión. Es importante tener en cuenta, como mencionábamos hace escasos minutos, que las declaraciones de Wuornos pueden ser contradictorias y su estado mental, así como su historial de abuso y trauma, todo esto pudo haber influido en su percepción de los eventos. El caso de Aileen Wuornos ha sido objeto de debate y discusión en relación con su culpabilidad, su estado mental y la validez de su defensa. Después de decidir no presentar más apelaciones, Aileen Wuornos fue declarada mentalmente competente para ser ejecutada. Durante su tiempo en prisión, acusó de abusos a la supervisora de la cárcel y afirmó ser objeto de maltratos y amenazas por parte del personal penitenciario. Durante las etapas finales del proceso de apelación, dio varias entrevistas en las que expresó creencias delirantes sobre el control mental y su rescate por extraterrestres. El 9 de octubre de 1902, Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Rechazó una última comida especial y pidió simplemente una taza de café en su lugar. Después de su ejecución, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal. Sus últimas palabras antes de ser ejecutada fueron una referencia clara a la película Día de la Independencia.
Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido este caso? Déjalo saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.